Volvemos de publicidad y ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado de la tarde, Antonio Olaya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Él es abogado especialista en temas financieros, por eso hacemos contigo esta sección cada 2 semanas. Es una sección quincenal, ¿verdad, Antonio? Aquí estoy puntualmente cada vez que me lo requerís. Es la primera vez que coincidimos en el plató, pero espero coincidir contigo muchas veces más. Muchos años, si Dios quiere. Muchos años, muchas temporadas, porque que gente con alma siga. Hoy vamos a hablar de nuevo, hace 15 días ya lo hablaste con Alma, hablabas de las cláusulas suelo, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos a volver a incidir en ese tema, porque está de última, ¿no? Sigue siendo noticia. Y sigue siendo noticia porque el Tribunal Supremo vuelve a tumbar cláusulas suelo de hipotecas por considerarla pues abusiva. Además dictó una nueva sentencia el 8 de septiembre de 2014. ¿Y qué nos puedes contar tú? ¿Qué novedades hay? ¿Qué se sabe de esta sentencia? Pues sí, yo creo que es interesante hablar de este tema, como bien propone, porque es de máxima actualidad, muchísimos afectados. Yo creo que hoy por hoy, no solo en Huelva, en España es el producto financiero que más está afectando a toda la ciudadanía y cuya eliminación supondría un gran revulsivo económico, ¿no? Pero efectivamente, centrarnos en la sentencia de 8 de septiembre de 2014. Yo creo que primero tenemos que ver qué similitud o diferencia hay con la anterior sentencia de 9 de mayo de 2013, para enfocar y luego analizar concretamente la sentencia. Entonces, sobre todo para los telespectadores, porque muchos clientes en el despacho lo dicen. Bueno, es que ya había una sentencia del Supremo. Bueno, aquella sentencia del Supremo de 9 de mayo, el origen suyo era una demanda en defensa de intereses colectivos interpuestos por una asociación de consumidores y donde se pedía solo la cesación. ¿Qué significa? Que dejara de aplicarse. No se pidió la devolución de las cantidades, independientemente que luego el Ministerio Fiscal, vía recursos, introdujera ese aspecto, pero por eso en aquella sentencia principal solo se declaró que se declaraba nula y dejaba de aplicarse. Pero además no estaba interpuesta por personas físicas, sino por una acción en defensa de intereses colectivos de una asociación. Es una acción distinta a la acción nueva de esta sentencia, porque en esta nueva sentencia del Supremo son 8 personas individuales. Son 8 personas individuales de forma conjunta. Esto es importante porque muchas veces confundimos las acciones conjuntas, las acciones colectivas. Bien, no. Lo primero, una acción en defensa de intereses colectivos, y lo segundo, una acción conjunta de 8 personas individuales. Es fundamental este matiz. ¿Qué similitudes? Pues similitudes es que versan sobre la cláusula suelo. Y además hay un aspecto también, que ninguna de las dos se resuelve sobre la retroactividad. Y luego creo que eso es mejor dejarlo para otro programa, entrar de lleno en la retroactividad. Entonces, teniendo en cuenta que son dos sentencias distintas en cuanto a la acción ejercitada, yo creo que podemos empezar a entrar en esta sentencia del Supremo que ratifica de la anterior, o que revalida, que refuerza y que aporta, ¿no? En primer lugar, y viene muy al hilo con lo que nos estaba pasando en Huelva con el juzgado mercantil, que estimaba que no son nulas, porque básicamente en casi todas las sentencias habla de que han sido redactadas de forma clara, que están incluidas, que la ley del notario y que han sido negociadas, ¿no? Pues todo eso lo tumba la nueva sentencia del Supremo. Hay dos motivos fundamentales aceptados en este recurso de casación. Primero, que las cláusulas suelo son condiciones generales de la contratación, y luego que son, en base al artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que son nulas por abusivas al haber contratado como adherente un consumidor. Lo explicamos. Primero, condiciones generales de la contratación. ¿Qué significa? Que las cláusulas han sido predispuestas, impuestas y aplicadas a una generalidad de contrato. Y además dice el Supremo, no basta con que se haya cumplido la normativa sectorial bancaria. Ejemplo, que se haya entregado la oferta vinculante con antelación no implica que haya habido negociación. Lo dice claro el Supremo. ¿Qué además dice el Supremo? El que el cliente haya podido a distintas entidades bancarias a pedir otras ofertas y poder haber contratado con otra entidad no significa ni es un indicio de que haya habido negociación en el caso concreto. Porque en este caso podría haber libertad de contratación, de contratar con una o otra entidad, pero no libertad contractual. ¿Qué más dice el Supremo en esta sentencia importante? Que además la carga de la prueba de si esta condición general, cláusula predispuesta e impuesta, sea aplicada a una generalidad de contrato es del banco. ¿Qué significa? Que yo cuando demando no tengo por qué aportar 20 o 30 contratos más o hipotecas de cliente con la misma entidad para demostrar que es una condición general
aplicado a una generalidad de contrato, sino que se presume. Y es el banco el que tendría que demostrar que no, es importante. Y para terminar, referente a la declaración de condición general de contratación o cláusula de acción, habla el Supremo otra vez, mira lo que ya dijo en el auto aclaratorio de 3 de junio de 2013, que el hecho de que durante la duración del contrato puntualmente se haya bajado ese límite, porque muchas veces vamos al banco y te dicen, si me contratan un seguro de vida, me hace un plan de pensiones, el límite te lo bajo del 4 al 3, al 3,5, te quito un 0. Bueno, eso no implica, no es indicio suficiente para entender que ha habido negociación en la fase anterior a la contratación de la hipoteca. Luego, centrándonos en el primer apartado del recurso que ha sido admitido, que es una condición general de contratación, 4 aspectos fundamentales que se ratifican y refuerzan, y nos vienen muy bien al hilo en Huelva porque son los motivos que estaba estableciendo o resolviendo el juez de lo mercantil para decir que había negociación y que por ello no podía entrar en declarar nulidad, ¿no? El que se entregue la oferta vinculante o que se ponga a disposición del cliente la minuta del préstamo hipoteca con 3 días de antelación no implica que haya habido negociación. ¿De acuerdo? El que te hayan bajado puntualmente ese límite mínimo por haber contratado otra serie de productos no implica que haya habido negociación. Y además fundamental que lo hemos dicho antes en segundo lugar, el que yo pueda ir a distintas entidades a contratar la hipoteca no implica que con la que he contratado haya habido negociación, que lo demos claro. Eso es fundamental. Si pasamos al segundo motivo de casación aceptado, y es la abusividad de la cláusula suelo por falta de transparencia, tenemos que volver a incidir y recalcar y dejar claro a los telespectadores cuáles son esos motivos. Entonces, dice el Supremo, se declara la abusividad en base al 8.2 de la Ley de Condiciones de la Contratación porque falta transparencia. Pero esta falta de transparencia no solo desde el punto de vista formal o desde el punto de vista contractual, no a la hora de firmar la hipoteca delante del notario, sino también en la fase precontractual, antes de, como control de legalidad. Y ahora lo explicamos. Centrándonos en lo que sería la fase formal, control de transparencia. ¿Qué no es transparente? ¿Qué no es transparente? Porque me ha pasado en muchos de las hipotecas que he revisado. Me pongo a leer y es que no se encuentra la cláusula suelo, porque viene inserta dentro de un apartado con el mismo tipo de letra, sin resaltar mayúsculas ni en negrita, y hay veces que cuesta trabajo encontrarla, ¿no? Eso es desde el punto de vista formal. Es que no cumple el artículo 5 y 7 de la Ley de Condiciones de la Contratación de que sea clara y transparente, porque es que ni se encuentra en el contrato. Claro, y por eso muchas personas se han encontrado con ese problema, que no se habían dado cuenta. Correcto, porque es que no viene ni la misma escritura, claro, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso desde el punto de vista gramatical, ¿no? Y, por ejemplo, desde el punto de vista formal, que se hayan cumplido nuevamente las órdenes de transparencia. Por ejemplo, que haya habido la advertencia por parte del notario en la escritura de la existencia de los límites. Bueno, eso es una transparencia formal, que si no se supera ese trámite, pues no digamos el otro. Si la falta de transparencia formal no se supera, lógicamente se debe declarar la nulidad por abusividad. Pero superada, imaginemos que en la escritura viene clara, resaltada, en negrita, en mayúscula, cláusula suelo, el notario ha hecho las advertencias, todo. Es necesario superar el control de transparencia precontractual antes de ir a firmar a notario. Y es claro el Supremo cuando dice nuevamente que no se le puede traspasar al notario las obligaciones de información que tiene el banco. La lex arti del banquero es informar al cliente antes de ir a firmar. El cliente tiene que ser plenamente consciente, antes de firmar la operación, de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma. Y entonces, ¿y qué dice el Supremo en otras resoluciones? Pues dice básicamente que las cláusulas del contrato, esas condiciones, no son información a los efectos de poder cumplir la normativa de transparencia, porque estaríamos en la fase coetánea, a la hora de firmar, y se exige que la información sea precontractual, antes de ir a firmar al notario. Luego el notario no es el responsable, el notario lógicamente sirve de control, sirve porque siempre por su propio reglamento le obliga a ponerse siempre de la parte más débil, ¿no? Pero que el obligado es el banco. Entonces, en esa fase precontractual tenemos que incidir en lo que ya decía el Supremo en su sentencia 9 de mayo. ¿Y qué decía el Supremo? Pues que debe haber unas previsiones razonadas y razonables
de la posible evolución del subyacente, que es el Euribor, que tienen que haber hecho simulaciones con los distintos escenarios posibles en función de esa previsible evolución, que me tienen que haber demostrar el banco que me han dado distintas opciones para contratar dentro de la misma entidad con un tipo fijo, un tipo variable. Todo eso es lo que vuelve a ratificar esta sentencia. Entonces, si quieres resumimos. Sí. La condición general de la contratación, como hemos dicho, con todos los aspectos que hemos tratado. Centrándonos en esta nueva sentencia que ratifica respecto a la nulidad por abusividad. Declara nulidad por abusividad por falta de transparencia. Y habla de doble control de transparencia. En la fase formal, en la fase contractual, que tú la puedas leer claramente y destacada en la escritura. Que se haya cumplido la orden de transparencia respecto a que me hayan dado una oferta vinculante, respecto a que hayan puesto a disposición del cliente con 3 días de antelación la minuta para poder leerla, que el notario haya hecho las advertencias de las órdenes de transparencia, tanto la del 94 como la de 2011. Todo eso es transparencia formal. Si no se cumplen esos parámetros, lógicamente debiera declararse la nulidad por abusividad. Pero incluso cumpliéndose todos estos parámetros, vuelve a incidir el Tribunal Supremo que hay que cumplir otro control de transparencia, que habla incluso de control de idoneidad. Y habla de control de idoneidad, yo lo pongo en relación con los famosos test de idoneidad que son necesarios realizar cuando se contrata un producto tóxico como un swap, una preferente. Entonces yo, al final, por analogía, digamos, o aplicando la normativa del mercado de valores, creo que con las cláusulas suelo, entiendo, debiera de aplicarse todo ese control que hace la normativa del mercado de valores respecto a que el cliente, antes de firmar, pueda ser plenamente consciente de lo que firma. ¿Por qué? Porque la cláusula suelo, en definitiva, es un swap. Y a lo mejor me estoy liando mucho, pero creo que es conveniente que lo sepamos, porque si lo vamos los compañeros poniendo la demanda y lo vamos reclamando la aplicación de la normativa del mercado de valores a las cláusulas suelo, creo que al final nos dará la razón. Porque, definitivamente, cuando se firma una cláusula suelo, se está cambiando un tipo fijo por un tipo variable. Yo he firmado tipo variable, pero me di cuenta que tengo un mínimo, luego se convierte en tipo fijo. Eso es una permuta financiera, es lo famoso swap, cambiar un tipo fijo por un tipo variable. Y dice esta sentencia del Supremo, y entro de lleno en la misma, habla nuevamente del conocimiento que tenían los bancos con antelación a la bajada de tipos. Es que recordemos que la famosa crisis subprime es en 2007, y desde 2006 ya sabían las entidades financieras la tendencia bajista que había, que desembocan en la crisis subprime de 2007 y en el quiebra Lehman Brothers de 2008. Qué casualidad que a partir de 2006 y 2007 es cuando se empiezan a colocar las cláusulas suelo. ¿Por qué? Porque los bancos sabían que iban a bajar los tipos de interés y además empiezan a colocar los famosos swap, permutas financieras, sobre todo de empresas o autónomos. ¿Por qué? Porque tenían que aguantar la cláusula, la cuenta de resultados vía cobrando más intereses. Todo esto lo pongo en relación con la buena fe contractual que dice la sentencia del Supremo. Es que hay que aplicar los criterios de buena fe contractual, y se entiende que no ha habido buena fe por parte del banco cuando ha aplicado una cláusula en detrimento de los consumidores a sabiendas de que iba a ser la única beneficiada. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero... No, pero se está entendiendo sí ha quedado muy bien, claro. Porque claro, hay mucha gente que en su hipoteca una de las cláusulas será esa, entonces tendrán el mismo problema y querrán pues enterarse muy bien de todo lo que ha destacado pues el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, en esta nueva... Entonces, bueno, esta sentencia del Supremo, que tira por tierra, y con todo el respeto lo digo, los argumentos que utilizaba el juzgado del mercantil de Huelva respecto tanto a la posible negociación que haya podido haber o los indicios de negociación respecto a la cláusula suelo, porque entiende que no son indicios suficientes para considerar que ha habido negociación, y si no ha habido negociación es una cláusula, como dice el Supremo, y vuelve a recalcar, no negociada, porque ha sido predispuesta, impuesta y aplicada a una generalidad de contrato. Luego, se debe entrar a valorar la abusividad de la cláusula suelo en base a la ley de condiciones generales de contratación. Y eso pues es argumento de sobre suficiente para que, vía recurso a la audiencia provincial, podamos obtener sentencias favorables que revoquen estas sentencias que ha habido en el juzgado mercantil de Huelva, que son cerca de 40 actualmente.
Antonio, sería muy importante también hablar de la retroactividad, pero de eso mejor nos vamos a abarcar otro programa, ¿no? Sí, porque yo creo que es mejor porque en esta sentencia no entra en la retroactividad y yo creo que es mejor explicarlo y ver cómo está la jurisprudencia respecto a ese tema, porque muchas de las personas cuando van al despacho, lo primero que preguntan, ¿a mí cuándo me tienen que devolver? Eso es lo que la gente... Claro, la gente quiere saber... ¿Cuánto supone? Y yo creo que es mejor que lo dejemos para la semana que viene. Pues nos quedamos sin tiempo, si te parece lo dejamos para dentro de 15 días, nos lo explica tranquilamente, ¿vale, Antonio? Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hasta luego. Nosotros nos vamos un ratito a publicidad, como ya saben, pero no se vayan muy lejos porque enseguida volvemos.